Seguimos evolucionando en vuestra formación y a continuación vamos a ver los síntomas y signos que no son normales durante el embarazo. Signos y síntomas que si aparecieran, si acontecieran, os obligarían a reconocerlos de modo prematuro para acudir al medio hospitalario y de ese modo de resolución. Os garantizo que todos los problemas de tercer trimestre de gestación tienen muy buena solución, pero la solución va a depender en gran medida de la premura de la madre en reconocer este signo y acudir en búsqueda de ayuda médica. Lógicamente, para poderlo reconocer de modo prematuro, vais a precisar la información que os facilito a continuación. Si antes vimos los signos y síntomas que son normales, ahora vamos a ver el otro lado. Vamos a ver aquellos que no son normales. Bueno, pues en primera instancia, la amenaza de parto prematuro. ¿Qué es una amenaza de parto prematuro? Es empezar con contracciones rítmicas antes de la semana 37. Lo voy matizando, lo voy detallando. Rítmicas. Ya sabéis que contracciones esporádicas son normales ante la semana 37, son las contracciones que en otro momento hemos comentado y que hemos definido como contracciones de Braxton-Hicks. Estas son muy flojas, a veces no se perciben y sobre todo son arrítmicas. Esas no tienen valor, esas no tienen importancia, esas no preocupan. Pero si estas contracciones arrítmicas pasan a ser rítmicas y no hemos cumplido la semana 37, estamos hablando de una amenaza de parto prematuro. ¿Qué entiendo por contracciones rítmicas ante la semana 37? Pues entiendo una cadencia mínima de al menos una contracción cada 10 minutos. Por lo menos una cada 10 minutos. No entiendo, lógicamente, por rítmico una contracción cada 20, 25 o 30 minutos. Pero si ya llegan a ser una o más cada 10 minutos y esas circunstancias se prolongan el tiempo más allá de una hora y no habéis cumplido 37 semanas, inmediatamente al hospital para poderlo detener. Aunque no dolieran, recordar lo que comentábamos en el archivo previo, aunque no duelan, no deja de ser una contracción por no aparecer dolor o otros síntomas acompañantes, y si es una contracción y es rítmico y no tengo 37 semanas de gestación, es decir, no tengo plena madurez respiratoria en mi niño, tengo que acudir enseguida al hospital, inmediatamente, para que detengan el proceso. Y cuidado, que vuestro aprendizaje a lo largo de las semanas del embarazo os va enseñando pequeños trucos como que si empiezo contracciones rítmicas antes de la semana 37, me hidrato, vacío la vejiga, me tumbo al lado izquierdo, normalmente se calman. Es cierto, normalmente se calman, pero no siempre es así. Y si en algún momento no llegan a calmarse, estamos perdiendo un tiempo precioso en el cual vuestro cuello puede estar madurando, puede estar evolucionando, y si evoluciona en demasía, cuando lleguemos por fin al hospital, quizá ya no sea controlable lo que unas pocas horas antes sí que lo era. Entonces, sin ningún tipo de heroicismo, si en algún momento de vuestro embarazo aparecen contracciones rítmicas, una o más cada 10 minutos, eso se prolonga más allá de una hora y no habéis cumplido 37 semanas, inmediatamente al hospital. Como veis, la gran frontera son las 37 semanas. Por encima de 37 semanas, con 37 o más, si llegan contracciones rítmicas, dejaré que vayan a más, tranquilamente, que vayan evolucionando hasta obtener un ritmo mínimo de al menos 2 cada 10 minutos durante una hora. Ahora, si no he cumplido 37 semanas, ni soñarlo. Si no he cumplido 37 semanas, en cuanto sean una o más, pero solamente con una cada 10 minutos durante una hora, marchar al hospital, duelan o no duelan. Primer parámetro definido, amenaza de parto prematuro. Segundo parámetro, los sufrimientos fetales crónicos, es decir, la carencia crónica de oxígeno en el niño. A Dios gracias, esta circunstancia no la vemos a menudo, es una circunstancia que se da con poca frecuencia, con baja frecuencia, pero si aconteciera, es muy importante que lo detectéis para dar solución, ya que si no lo detectáramos podríamos tener un daño neurológico irreversible. Bueno, pues mirad, hay una frase que me gusta utilizar y es que movimiento fetal implica bienestar fetal. Niño que se mueve, niño que está bien. ¿Y cuándo se mueve un niño? Un niño se mueve cuando su placenta es normofuncionante y le aporta todo aquello que necesita para la actividad muscular. Es decir, le aporta todo el oxígeno y toda la glucosa que requiere para la actividad muscular. ¿Qué pasa aquí? Lo que ocurre es que las placentas se envejecen a lo largo de la gestación. Igual que todos envejecemos, las placentas también envejecen. Y por favor, cuando digo envejecer, entenderme el término. Cuando digo envejecer, lo que estoy diciendo es que sobre la superficie placentaria, conforme avanza vuestro embarazo, se va depositando una proteína que se llama fibrina y se deposita calcio. Esos depósitos de fibrina y calcio sobre la superficie placentaria acaban creando una especie de cubierta que impide un normal intercambio de nutrientes y sobre todo de gases, de oxígeno, entre la madre y el feto. Todas las placentas envejecen, pero alguna placenta podría envejecer más de lo que fuera deseable. Esto ocurre sobre todo
hipertensas, gestantes hipertensas no controladas. Esto ocurre también, de ahí siempre el énfasis en, si alguna de vosotras es hipertensa, el énfasis en controlar convenientemente vuestra hipertensión. Esto ocurre también en diabetes gestacionales no controladas, de ahí el acento en controlar vuestra diabetes gestacional. Esto ocurre en la gestante fumadora, en la gestante gran fumadora, por eso el consejo de que abandonéis el hábito tabáquico al menos durante el embarazo, en fin, lo ideal sería de modo permanente, pero cuanto menos, respetando el tiempo gestacional. Esto ocurre de modo dramático, de modo espectacular, en la gestante cocainómana. La cocaína daña de modo muy significativo la placenta, y luego hay algún caso per se, algún caso sin justificación de fondo y que sin saber por qué esta placenta envejeció más de lo que es la media. Bueno, pues si una placenta envejece más de lo que fuera deseable, reduce el aporte de oxígeno al niño, y el niño con un pobre aporte de oxígeno emprende mecanismos de ahorro. Lo primero que va a hacer es quedarse quieto. Se queda quieto, ya que mi placenta está vieja y me está dando poco oxígeno. El poco oxígeno que recibo no lo malgasto con actividad muscular. El poco oxígeno que recibo lo derivo a mis tejidos nobles, al tejido cerebral, al cardíaco, al renal, para mantener la vida. Luego, niño que se mueve, niño que está muy bien, niño que oxigena perfectamente, y niño que no se mueve o que reduce drásticamente el patrón de movimiento que venía siendo habitual en él, es un niño que pueda preocupar quizás por un sufrimiento fetal crónico, por una carencia crónica de oxígeno derivado de una placenta envejecida más de lo que es habitual o de lo que es esperable. Y claro, la pregunta del millón: ¿cuánto se tiene que mover un feto para garantizar que oxigena bien? Pues mirad, cuanto menos se tiene que mover 10 movimientos en 10 horas. Y entiendo por movimiento cualquier circunstancia. Un movimiento de un brazo es 1, pum, 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 serían 3. Al menos se tiene que mover 10 movimientos en 10 horas. Ya sé que ahora se mueve 10 veces en 5 minutos, pero vuestras placentas, en el momento en el cual habitualmente estáis desarrollando el curso, todavía son jóvenes. En fin, en cualquier momento del embarazo, pero ante todo al final de la gestación, que es cuando más pueden estar envejecidas, hay que estar relativamente atentos a la actividad fetal. Mirad, en toda Europa y en España, como parte integrante de la misma, cuando queremos valorar cómo oxigena un niño, os hacemos una prueba que os contaré cuando hablemos de parto, una prueba que se llama monitorización tocofetal intraparto, o lo que es lo mismo, lo que la gente llama en la calle la prueba de las correas o los monitores. Bueno, en Estados Unidos no. Si esto es lo que hacemos en Europa, en Estados Unidos no se hacen monitores. En Estados Unidos es la propia madre la que, mediante el registro de los movimientos fetales, valora día a día cómo oxigena a su hijo. Imaginemos una mujer norteamericana que se levanta a las 9 y en cuanto se levanta va a coger papel y boli. Patada, raya. Muevo un brazo, raya. Me cambio de posición, raya. Me estiro, raya. Si se levantó a las 9 y a las 9:30 ya ha hecho 10 registros, ya ha registrado 10 movimientos, abandona la libreta hasta el día siguiente. Es decir, 10 o más movimientos en menos de 10 horas me brindan un margen de tranquilidad de 24. Yo no quiero que seamos americanos. Yo no quiero que nos pasemos la vida registrando actividad fetal. De hecho, me parece incluso ridículo. Pero si algún día os surge la duda, no quiero tampoco neurotizaros. No quiero que paséis todo el día pensando en ello. Pero si algún día surge la duda, parece que este se ha movido menos hoy, no lo he percibido hoy, no sé si está ocurriendo algo, lo noto poco. Si os surge la duda, ese día sí, ese día papel y boli, y registrar. Imaginemos, mirad, os lo explico de otro modo. Llegáis a integrar la actividad fetal en vuestra vida. Mi corazón, por ejemplo, no para de moverse, yo no lo percibo, lo tengo integrado. Mi intestino está activo y sin embargo no lo percibo, lo tengo integrado también. Pues vosotros llegáis a integrar la actividad fetal en vuestra vida y es fácil la circunstancia aquella de que empecéis a trabajar 9 de la mañana y a 2 del mediodía, cuando salís de la empresa, de vuestro trabajo, pensáis, ¿este se ha movido hoy? Esto ocurre, estas cosas pasan. Seguramente sí, seguramente se ha movido, lo único que estabais ajenas a vuestro embarazo, estabais centradas en vuestra actividad laboral y pasó desapercibido. Pero bueno, el día que surja la duda, ese día sí que quiero papel y boli. Si habitualmente no, la gestación es un proceso de salud, no hay que andar neuróticos pensando todo el día en si el niño se mueve o no se mueve, si oxigena o no oxigena. El día que surja la duda, que os podéis hacer la pregunta, ¿este se ha movido? Ese día quiero papel y boli. Que la pregunta no la hacemos a las 2 del mediodía, al salir de la empresa, por 10 horas por delante. Si salimos a las 2, si nos hicimos la pregunta en ese momento, pues hasta las 12 de la noche. Bueno, si a las 12 de la noche no hemos conseguido 10 registros en el papel, no hemos percibido al menos 10 movimientos, a las 12 de la noche marcharemos al hospital a ver qué está ocurriendo y si se confirmara el caso, poderle dar solución.
Os facilito una segunda vía para valorar el mismo parámetro, la oxigenación fetal. Si algún día surge el conflicto, si algún día creéis que vuestro hijo se está moviendo menos, para testar, ese día ingerir algo azucarado, me estoy refiriendo a un pastelito, me estoy refiriendo a un zumo de naranja con un par de cucharadas de azúcar, lo que fuere, algo azucarado, y durante una hora os tumbaréis del lado izquierdo. Ahí, tumbar del lado izquierdo tras ingesta de glucosa, en una hora tenéis que percibir al menos 3 movimientos fetales. Si no habéis percibido 3 movimientos fetales, le daríamos una segunda hora, ya sin ingesta de glucosa. Y si la segunda hora, tumbada del lado izquierdo, ya sin ingesta, tampoco notáis los 3 movimientos de rigor, mínimos, imprescindibles, ya a la segunda hora, al concluir la misma, marcharíamos al hospital para dar soluciones. Bueno, cualquier movimiento me sirve, lo cuantifico y es un buen augurio respecto a la oxigenación fetal, cualquiera menos un tipo de movimiento, que es el hipo. Todos los fetos hipan y todos los fetos hipan varias veces al día. Y cuando tienen hipo, están durante 20, 30, 40 minutos hipando. Cualquier movimiento me es válido menos este, porque este es un acto reflejo, este no depende de la oxigenación fetal. Además, si habéis percibido hipo es muy buen signo. Si habéis notado hipo, habréis notado un golpeteo abdominal rítmico, más o menos, más o menos con este ritmo. Que a veces me decís, Antonio, ¿le noto el corazón al niño? No, imposible, no se puede percibir latido cardíaco, y si se percibiera, su ritmo es mucho más alegre, es mucho más dinámico. Un corazón fetal late entre 120 y 160 latidos al minuto. Con este ritmo, no. El hipo es un golpeteo, sí rítmico, pero insisto, mucho más lento de lo que pueda ser el latido cardíaco fetal. Bueno, pues si habéis notado hipo, aunque no me sirve para valorar la oxigenación fetal, sí que me sirve para valorar otros parámetros. Lo explico porque además es interesante. ¿Por qué hipan ellos? Mirad, ellos hipan porque deglutan, beben líquido amniótico. De hecho, el líquido amniótico es un circuito, lo beben y lo orinan, lo beben y lo orinan. El 80% del líquido amniótico es orina fetal y el 20% restante lo está aportando a la placenta. Bueno, pues él bebe líquido amniótico, al beber líquido amniótico dilata el estómago y ese estómago dilatado arriba irrita un nervio que pasa por el diafragma, un nervio que se llama nervio frénico. Pues ya lo tenemos. El niño bebe, dilata el estómago al llenarlo de líquido amniótico, al dilatar arriba irrita diafragma, nervio frénico, y entonces tiene espasmos diafragmáticos por irritación. Y eso es el hipo. El hipo simplemente es los espasmos diafragmáticos. Luego, si hipa es que bebe, y si bebe ya sé que el esófago está bien conformado, es decir, acabamos de descartar una malformación a nivel esofágico que se llama atresia de esófago. Además, fijaos, para hipar hay que hacer lo siguiente. Vuestro hijo, para poder deglutir y por lo tanto poder hipar, para deglutir tiene que abrir la boca, echar la lengua hacia atrás, elevar el velo del paladar, cerrar la glotis, hacer un movimiento en onda del esófago, abrir el cardias es la válvula que tiene el estómago de entrada, y una vez que recibe el líquido amniótico, volver a cerrar el cardias. ¿Quién coordina todo ello? El cerebro. En concreto, la parte más profunda del cerebro, la evolutivamente hablando más primitiva, una parte del cerebro que se llama troncoencéfalo y que regula todas nuestras funciones vitales, la actividad intestinal, frecuencia cardíaca, temperatura, deglución, etcétera, etcétera. Luego, si hipa es que el esófago normal, 1 y 2. Si hipa es que, cuanto menos el troncoencéfalo, esa parte primitiva del cerebro, es normofuncionante. Muy buen signo. Y cuidado, que hablando con embarazadas hay que ser exquisito. Si habéis notado hipo, muy bien, pero si no habéis notado hipo, no está ocurriendo nada. ¿Cuándo percibe la madre el hipo? Pues cuando la espalda fetal, la convexidad de la espalda fetal, está perfectamente apoyada y acoplada a la curva uterina. Ahí sí, ahí cuando el feto hipa, transmite el movimiento al útero y la madre lo percibe. Ahora, esto no es lo más habitual. Lo más habitual es que el niño no esté perfectamente apoyado, simplemente que esté flotando en el líquido amniótico. El niño hipara igual, pero está flotando en el líquido amniótico, su movimiento se pierde en el líquido amniótico y la madre no lo llega a percibir. Si habéis notado hipo, muy bien, y si no lo habéis notado, no está ocurriendo nada. Bueno, pues ya tenemos el segundo punto. La actividad fetal es muy importante. A valorar, no hay que andar neuróticos pensando todo el día en el niño, si el niño se mueve o no, pero si algún día surge duda, contaremos movimientos, por lo menos 10 movimientos en 10 horas. Tercer punto, por el cual tendréis que marchar al hospital, si se rompe el saco amniótico. Mirad, en la imagen que veis al lado, vemos una gestación, la vemos desde el interior del útero.
Vemos el feto, vemos su fonículo, su cordón umbilical. Por el cordón umbilical pasan dos arterias, cada una de ellas va a un riñón del niño, pasa una vena muy importante, la que llamamos vena umbilical, que va hasta su corazón. La sangre a nivel de fonículo, de cordón, y a nivel fetal tiene una circulación inversa a la que nuestra circulación. Si por nuestras arterias pasa la sangre oxigenada y por nuestras venas la sangre desoxigenada, en el niño ocurre lo inverso. Por las venas pasa la sangre oxigenada y por las arterias la desoxigenada. Además vemos la placenta. La placenta es un órgano maravilloso, además muy peculiar. Es un órgano en tierra de nadie, no se sabe muy bien si pertenece a la madre, si pertenece al feto, si pertenece a ambos, si no pertenece a ninguno de los dos, si es autónomo. La placenta tiene una función fantástica. Fijaos lo que hace: coge todo lo bueno de la sangre materna y se lo brinda al niño. Coge aminoácidos, glucosa, etcétera, etcétera, y lo va brindando al niño. Y al tiempo coge todo lo malo de la sangre fetal, sustancias de desecho metabólico fetales, y se lo brinda a la madre. De hecho, vuestro riñón ahora está actuando de riñón fetal. La placenta se encarga de coger las sustancias de desecho metabólico fetales, pasarlas a sangre materna, para que esa sangre materna pase por el riñón de la madre y sean expulsadas, sean eliminadas. Por eso ahora orináis mucho más, por eso ahora producís un 30% más de orina. Si encima tenemos en cuenta que la cabeza fetal o la nalga, lo que presenta el niño, presiona la vejiga, si producimos más orina y encima la vejiga está comprimida, la micción, pues claro, es más que frecuente. Además la placenta tiene otra función, y otras muchas, función inmunológica, etcétera, etcétera. Pero una función que me interesa mucho es la función protectora de infecciones en el niño. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, el tan, por desgracia, últimamente conocido SIDA. Es muy difícil que una madre VIH positiva infecte a su hijo durante la gestación. Por supuesto que puede existir un contagio vertical, materno-fetal, pero no suele ocurrir durante el embarazo. Cuando se da, habitualmente acontece durante el parto, cuando el niño transita por el canal pélvico materno y pasa sus mucosas conjuntivales, sus mucosas nasales, sus mucosas orales a través del canal pélvico. En el canal pélvico siempre hay fluidos que contienen el virus y ahí es cuando se puede haber afecto. Por eso en prácticamente todos los hospitales de nuestro país se protocoliza hacer una cesárea sin más indicación obstétrica. Hacer una cesárea cuando la madre es VIH positiva, simplemente para salvaguardar la salud fetal, evitando que transite por el canal pélvico materno, donde puede ser infectada. Si la placenta es tan fantástica, su función inmunológica, defensiva, nutritiva, lo oxigena, etcétera, etcétera, al tiempo también hay que decirlo, es fea como ella sola. De hecho, cuando se expulsa la placenta es cuando se oye al padre decir con voz tenue, ¿y qué era eso? Y es cuando muchas veces desaparecen de nuestra perspectiva, aparece la lipotimia. Bueno, y por último, donde quiero llegar es a la zona translúcida que veis en la imagen, eso del saco amniótico. El saco amniótico en realidad son dos, uno dentro del otro, el externo se llama amios, el interno se llama corion. Ese doble saco amniótico está lleno de un líquido, el líquido amniótico, con el niño flotando en su interior. Como ya sabemos, tiene muchas funciones el saco amniótico. Una función va a ser la de proteger al niño de traumas, de traumatismos. Dado el crecimiento uterino y, por lo tanto, dado el desplazamiento de vuestro centro de gravedad corporal hacia adelante durante la gestación, es fácil la caída durante el embarazo. Si es fácil la caída, si he visto muchas caídas en gestantes, sobre todo en el tercer trimestre, que es cuando más desplazado está el centro de gravedad, si he visto muchas caídas en gestantes tercer trimestre, nunca vi que una de estas caídas afectara negativamente al niño, ya que este niño está perfectamente salvaguardado dentro de un airbag natural, que es su saco amniótico lleno de líquido. O sea, que protege al niño de traumatismos. Pero ante todo, lo más interesante, el saco amniótico es una barrera física que impide el ascenso bacteriano desde la vagina al interior del saco. La vagina es una cavidad séptica comunicada con la atmósfera y por lo tanto colonizada por bacterias. Ni más ni menos bacterias que la piel de mi cara, pero bacterias, por estar en contacto con el exterior. Y sin embargo, el niño dentro del útero está en un medio estéril. Si las bacterias del interior, de la vagina, si la flora vaginal llegara al interior del saco amniótico, dadas las condiciones ecológicas del medio, estoy hablando de un medio a 37 grados, estoy hablando de un medio líquido y riquísimo en nutrientes, proliferarían, multiplicarían y por lo tanto podrían infectar al feto y comprometer la gestación. Pues esto es la bolsa amniótica, es una barrera física que está impidiendo el ascenso bacteriano, que está impidiendo que la flora vaginal pueda llegar al interior, salvaguardando de este modo al niño. Bueno, pues hasta aquí todo perfecto.
El problema lo tenemos en que un 12% de las embarazadas rompen la bolsa amniótica antes del parto. La bolsa amniótica hay que romperla durante el parto, de 3 centímetros de dilatación a 8 centímetros de dilatación. Ese es el momento oportuno, el momento tempestivo de la rotura de la bolsa amniótica. De hecho, si no se rompe en este periodo, lo romperemos nosotros. Pero, sin embargo, un 12% de vosotras rompéis la bolsa espontáneamente, antes del parto. En la semana 30, 32, 37, cuando fuere, sin tener contracciones en vuestra vida cotidiana, laboral, en vuestro tiempo de ocio, en casa, tranquilamente, ¡bum!, de momento se rompe. Esto hay que saberlo detectar, porque en el momento que se rompió la bolsa hemos puesto en comunicación la flora vaginal con el interior del saco, es decir, hemos puesto en marcha el cronómetro. Desde que se rompe la bolsa amniótica hasta que el niño ha nacido, no deben de transcurrir más allá de 24 horas. Todo lo que pase de 24 horas con bolsa rota y niño intraútero implica un alto riesgo infeccioso. Si rompe la bolsa tendréis que marchar al hospital y ahí se emprenderá el protocolo. Si ya hemos superado la semana 34 de gestación, os daremos unas horas, porque el 80% de las bolsas rotas se ponen espontáneamente de parto a continuación. Os daremos hasta 24 horas para ver si vosotras solas os ponéis de parto, y si a las 24 horas no os habéis puesto de parto, os pondremos un gotero con una hormona que se llama oxitocina, que inducirá contracciones y provocaremos el parto para extraer al niño de este medio en el cual la infección es sencilla. Una vez nacido, la infección ya no se va a dar. Lógicamente lo hemos protegido. Si la rotura de bolsa se diera antes de la semana 34, pues se valorará riesgo-beneficio de mantener al niño intraútero con el riesgo infeccioso que conlleva o extraerlo siendo tan prematuro. Eso ya el profesional que os atienda valoraría cada uno de los casos. Pues bien, si se rompe la bolsa amniótica, inmediatamente al hospital, porque estamos hablando de una alopecia obstétrica. Y claro, hay que saber detectar una rotura de bolsa amniótica. Si es una rotura del polo inferior de la bolsa, si es una rotura amplia y además en una gestante con un volumen de líquido amniótico abundante, es manifiesto. Se detecta siempre. Ninguna mujer en estas condiciones se queda en casa. Es manifiesto porque de momento van a fluir 100, 150, 200 mililitros de líquido a través de la vagina, muy llamativo. Luego, toda señora con esta circunstancia acude al hospital. El problema no lo encontramos ahí. El problema lo tenemos cuando, en vez de ser una rotura baja, es una rotura alta, en vez de ser amplia, es una fisura pequeñita, y sobre todo en aquellas gestantes que tienen poco líquido amniótico. Esto ya no es chof, esto ya no son 150 mililitros, esto es un goteo, un sutil goteo. Sutil goteo que con frecuencia la gestante confunde con flujo. Tener en mente siempre que ahora tenéis ya más flujo que teníais previo a la gestación, pero sobre todo al final del embarazo vais a tener mucho más flujo que ahora. Luego, si se carece de información, si no se sabe diferenciar bien las características del flujo frente a las características del líquido amniótico, en caso de fisura y de fuga escasa de líquido amniótico, podríamos confundir y no acudir en búsqueda de ayuda médica. Bueno, pues vamos a ver cómo se diferencia flujo y líquido amniótico. El flujo tiene color. El líquido amniótico, sin embargo, es incoloro, como el agua. El flujo tiene olor. El líquido amniótico sin odor. El flujo tiene una cierta densidad mucosa, mientras que el líquido amniótico no tiene densidad agua. Y además el flujo tiene filancia. ¿Qué entiendo por filancia? Pues si algún día mojáis más de lo que viene siendo habitual, os llama la atención, os preocupa, os crea cierto desasosiego, intentar recoger un poco de aquello que está humedeciendo la ropa interior, sacarle entre los dedos y separar estos tímidamente, unos milímetros. Si al separarlos veis que queda un hilito entre los dos dedos, eso es filante, eso es flujo, no tiene más valor. Ahora, si al separar los dedos no queda hilo, eso no es filante, eso es líquido amniótico, luego la bolsa está rota y por lo tanto urgencia al hospital. Me da igual que la rotura sea amplia que sea pequeña, por pequeña que sea es una gran ventana para el acceso bacteriano. Luego ya lo tenemos. Si humedecéis, mojáis, vía vaginal, y este fluido no tiene olor, no tiene color, no tiene densidad y no tiene filancia, líquido amniótico, no flujo, es decir, bolsa rota, urgencia y marchar al hospital para proteger a mi hijo. Y lo detallo un poco más. Muchas veces os crea confusión porque el flujo en la ropa interior deja una zona central, sí con color, olor, densidad, pero luego deja un halo periférico alrededor sin estas características, es decir, sin olor, sin color, sin densidad y sin filancia. Eso es flujo, no hay que preocuparse más, eso es flujo. Lógicamente, la parte más acuosa del flujo, por capilaridad, se extiende en la ropa interior y crea un halo
alrededor de la zona central. Es flujo, nunca líquido amniótico, no hay que alarmarse. Cuando es líquido amniótico, cuando hay una pequeña fisura, aunque sea un sutil goteo, hora y media, 2 horas goteando, al final la ropa interior no es un halo, la ropa interior pesa, la ropa interior está empapada, mojada. Y si, a pesar de todo, tenéis cierta duda, pues lo que se puede hacer es cambiar la ropa interior, si lleváis Saberlip, cambiar el Saberlip, y bueno, durante un rato, 1 hora aproximadamente, pues subir y bajar alguna escalera, reír de modo abierto, toser, cualquier circunstancia que incremente la presión del abdomen va a hacer que el líquido amniótico tienda a fugarse por la fisura, incrementando la humedad creada en la ropa interior. Si al cabo de 1 hora, hora y media, con una cierta actividad, vuelve a estar la ropa interior mojada, sin color, sin densidad, sin olor y sin filancia, pues la cosa ya está clara, marcha al hospital para solucionar el problema. Y en este punto prefiero que pequéis, por exceso que por defecto. Prefiero que marchéis al hospital ante la duda y vuelta a casa, porque no era nada, ojalá siempre fuera así, a que una bolsa rota ande 5 días por la calle, porque cuando queramos acudir al hospital, si hemos estado con una bolsa rota tan prolongado tiempo, quizá ya tengamos lo que se llama una coriomionitis, es decir, una infección de líquido amniótico, y estemos comprometiendo la vitalidad, la salud y el futuro del niño. El siguiente punto por el cual marcharíamos al hospital es ante un desprendimiento prematuro de la placenta. Mirad, la placenta se ha de despegar, se ha de desprender del útero una vez que el niño ha nacido. Nunca con el niño todavía intraútero. Si se desprendiera con el niño intraútero, lógicamente, si es un desprendimiento total, es incompatible con la vida fetal, y si es un desprendimiento parcial, se mermaría mucho el flujo de oxígeno al niño, además de que habría una pérdida de sangre. Pues bueno, ¿cómo detectaríamos los desprendimientos totales o parciales? Los desprendimientos prematuros de la placenta. Los detectaríamos por 2 parámetros. Uno, una gran contracción continua, muy intensa y muy dolorosa. Y 2, sangrado vaginal. No siempre tienen que ir unidos. No siempre tienen que ir unidos. Hay pequeños desprendimientos que apenas crean contracción, luego si sangráis vaginalmente al hospital, y hay contracciones, por desprendimiento prematuro, grandes contracciones permanentes muy dolorosas, que no llegamos a visualizar externamente la sangre, aunque se ha producido un hematoma, es decir, está sangrando pero no llega a salir del todo. Entonces, si se diera una o se diera otra, si se diera una u otra, al hospital. Y aquí voy a hablar por pasiva, porque la sangre es escandalosa, y ninguna mujer que sangra vaginalmente, estando embarazada, se queda en casa. Lo diré por pasiva. Si sangráis, para que tengáis una forma de cuantificar, si sangráis menos que una regla, y ese sangrado escaso, menor que menstruación, tiene algún hecho previo que lo pueda estar justificando de modo coherente, no haría falta ir a ningún sitio. ¿Qué me justifica de modo previo un sangrado escaso, menor que regla, en una gestante? Me lo justificaría una exploración vaginal. Y esto lo va a pasar a todas. Final de gestación, semana 38, semana 40, os vamos a explorar, os vamos a tactar para ver cómo está evolucionando el cuello uterino. Ya hemos definido el proceso de maduración del cuello uterino. Bueno, pues vamos a ver cómo os estáis preparando de cara al parto y os tactaremos. Y el mínimo traumatismo de la exploración sobre la mucosa vaginal, altamente vascularizada al final del embarazo, mucosa delicada, frágil, va a hacer que ese día, al día siguiente, o los 2 días, sangréis un poquito vía vaginal. Pero no tiene más valor, eso no tiene más significación, no se está sangrando de dentro, no se está sangrando de placenta, que es lo que me preocupa, se está sangrando de fuera de la mucosa vaginal, insisto, muy delicada, y este mínimo trauma de la exploración es fácil que os haga sangrar un poco. Insisto, si es menos que una regla y tras una exploración está justificado, no es preocupante y hay que seguir la vida cotidiana, la laboral, la familiar, la personal, con toda normalidad y toda paz. Segundo origen que me justifica un sangrado escaso en una gestante, un coito. Lo mismo, el mismo parámetro que anteriormente, el mínimo traumatismo coital sobre la mucosa altamente vascularizada de la vagina al final de gestación, es fácil que la haga sangrar un poquito. Y recordad lo que os comentaba cuando hablábamos de la modulación del cuello. A partir de semana 37, a estimular mamas, a partir de semana 37, a caminar muchísimo, y a partir de la semana 37, a mantener una vida sexual muy activa. Y sangraréis, es fácil que sangréis tras coito ese día, al día siguiente o 2 días después, es fácil que sangréis un poquito vaginalmente, pero siempre será menos que una regla y siempre tengo un hecho previo que me lo justifica, que es el coito. No hay que marchar al hospital, hay que seguir con la actividad sexual, etcétera, etcétera, con toda la tranquilidad. Y el tercer motivo que me justificaría un sangrado vaginal escaso sería la expulsión de tapo mucoso.
Lógicamente, cuando se desprende el tapón mucoso, que estaba íntimamente adherido a la mucosa del cervix, a la mucosa del cuello, cuando se desprende, pues siempre rompe algún capilar, siempre se puede sangrar un poquito, pero de nuevo no se está sangrando de dentro de la placenta, de lo alarmante, se está sangrando de fuera, en este caso de cuello uterino. No tiene ningún valor. También nos ocurre a una gran mayoría de vosotras, un pequeño, un escaso, siempre menor que regla, sangrado vaginal, a la vez que pulsáis tapón. Luego, si sangramos menos que regla, tras coito, tras exploración, o a la vez que se expulsa el tapón mucoso, tranquilidad y vida cotidiana. Ahora, si se sangra menos que regla, un sangrado escaso, y no tengo ningún hecho previo que me lo esté justificando, al hospital. Siempre al hospital, porque no sé por qué sangráis, y si no sabemos por qué, habrá que descartar el desprendimiento prematuro de la placenta. Y si sangráis más que una regla, siempre al hospital. Si sangráis más que una regla, aunque tengamos algún hecho previo que lo pueda justificar, como coito, tacto o tapón, si se sangra igual o más que una regla, siempre al hospital, porque ninguna gestante tiene que sangrar de modo tan abundante vía vaginal. Bueno, y me queda un último parámetro por comentaros, y son las preeclampsias. ¿Qué es una preeclampsia? Pues mirad, la preeclampsia es una enfermedad, es una patología de la gestación, relativamente frecuente, se da en el 5% de las embarazadas. Es patología de primer embarazo. Es muy raro ver una preeclampsia en segundos y terceros embarazos, aunque podrían ocurrir, pero son muy esporádicos. Y además, la preeclampsia suele acontecer en la segunda mitad del embarazo, a partir de la semana 20. Bueno, pues la preeclampsia es un cuadro muy complejo, multiorgánico, pero sus dos signos cardinales, los dos signos que os tienen que poner sobre aviso y hacer que acudáis a vuestro ginecólogo para valoración, son retención importante de líquido, súbita, importante, llamativa, significativa, más hipertensión. Vamos a detenernos aquí y ir detallando algo. Todo retener líquidos. Todo retener líquidos es normal, la progesterona os hace retener líquidos, por eso se os hinchan un poquillo los tobillos, sobre todo ya a partir de la tarde-noche. Es fácil que os levantéis con la cara un poquito hinchada, con las manos un poquito hinchadas, pero eso es normal. El 95% de las embarazadas que retienen líquidos son sanas. No tienen patología de fondo, simplemente se debe a la progesterona. Pero hay un 5% que no. Hay un 5% de gestantes que retienen líquidos que de fondo tienen una preeclampsia que está induciendo esa retención de líquidos. Bueno, ¿cómo diferenciamos si pertenecéis al grueso, al 95% de gestantes sanas que retienen líquido, o a ese otro 5% que sí que tienen patología y que requieren tratamiento? Pues si algún día os levantáis ya muy hinchadas, con los tobillos muy hinchados, os llama la atención, es una retención de líquidos por encima de la media, por encima de la normalidad, de lo que viene siendo habitual en vosotras. Ese día es interesante que acudáis, no hace falta a hospital, a ginecólogo, no, simplemente que acudáis a la farmacia más cercana para que os tomen la tensión arterial. Si la tensión arterial está normal o baja, nos olvidaremos del problema. Pertenezco al grueso, pertenezco al 95% de gestantes sanas que retienen líquidos. Ahora, si esa retención de líquidos significativa se acompaña de una hipertensión, inmediatamente cita a vuestro ginecólogo o inmediatamente al hospital. Porque seguramente, si se acompaña de hipertensión, el diagnóstico último va a ser una preeclampsia y va a requerir seguimiento, tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué entiendo por hipertensión? Entiendo por hipertensión cuando la sistólica, la máxima, está igual o superior a 14, o cuando la diastólica, la mínima, está igual o superior a 9. Hipertensión, una u otra. La máxima, 14 más, la mínima, 9 más. Luego tenemos lo que llamamos tensión limítrofe, tensión borderline, ¿verdad? Y es cuando la máxima está entre 13 y 14 o la mínima está entre 8 y 9. Aquí nos ponemos el diagnóstico de hipertensas, de preeclampsia en este caso, pero sin embargo sí que requiere un seguimiento cercano para ver cómo evoluciona a lo largo de los días y de las semanas vuestra tensión, porque lo que hoy está en cifras límite, fronterizas, quizá dentro de unos días haya sobrepasado la barrera y ya sí se pueda establecer el diagnóstico de hipertensión, es decir, de preeclampsia. Entonces, si cifras máxima entre 13 y 14, mínima entre 8 y 9, pues habrá que ir tomándola cotidianamente, todos los días, a diversas horas del día, para ver cómo evoluciona. Y si considero por normotensión, tensión normal, cuando la máxima está por debajo de 13 y cuando la mínima está por debajo de 8. Bueno, pues con estos 5 parámetros que hemos descrito, la amenaza de parto prematuro, los desprendimientos prematuros de la placenta, la rotura prematura del saco amniótico, las preeclampsias, y me falta otro, pero bueno, con los parámetros que acabamos de describir, tenemos
casi salvaguardada en su 100% la gestación en las últimas fechas del embarazo, en las últimas semanas de gestación. Simplemente es vivir como corresponde la gestación con ánimo, con seguridad, con tranquilidad, sabiendo que es un proceso de salud, pero también vivir con esa tranquilidad que otorga el tener conocimiento. Es decir, si acontece algún signo o síntoma que sea alarmante, lo sé reconocer y por lo tanto me activaré para darle solución. Ya sabemos diferenciar los síntomas que son normales de los que no lo son. Os recuerdo, os resumo. Si es normal, caída de cabello; si es normal, la piel más grasa; acné, y todo lo que cuento, por supuesto, desaparece tras el parto, se normaliza. Acné alrededor de la boca. Es normal una ligera pérdida de agudeza auditiva. Es normal una mayor salivación. Es normal cierta congestión nasal, sangrado de encías. Es normal roncar. Es normal que notéis que estéis un poquillo despistados durante el embarazo. Es normal el incremento del volumen mamario. Es normal que se pigmenten las aureolas, que aparezcan bultitos en las aureolas, que ya tengáis secreción de leche. Si hay secreción de leche, puede ser por los dos pechos, o por uno sí y uno no. O no, también puede ocurrir que no la tengáis, y cualquiera de los extremos son normales. Secan las cosas de las manos, los hombros están descendidos, el perímetro torácico está incrementado, podéis tener palpitaciones, sensación de falta de aire, de fatiga, insomnio, picor alrededor del ombligo, una franja de piel entumecida, acorchada, dormida en la zona más alta del abdomen, alguna contracción esporádica, incremento de tono, barriga tensa a largo tiempo, dolor un poquito por encima de las ingles, los dos dedos por encima de las ingles, una u otra, el dolor que llamamos por tensión del ligamento redondo, incremento de flujo, micción frecuente, se puede retener un poco de líquido hinchándose un poco de los tobillos, la cara, las manos, pero sin hipertensión, sensación de plenitud, apenas comáis 2 cucharadas, dolor a nivel púbico, a nivel sacroiliaco, a nivel corsígeo, punzada súbita de vagina hacia arriba, dan hacia arriba, sensación de presión, de que el niño se sale, dolor en la cara interna de los muslos, dolor muy frecuente en las últimas costillas flotantes, en fin, todo esto, tal y como lo cuento, no parece muy grato, pero cuanto menos hay que vivirlo con la seguridad, con la tranquilidad, con la paz, de saber que no está ocurriendo nada malo, que forma parte del embarazo, molesto mucho, pero normal. Ahora, si se rompe la bolsa amniótica, al hospital. Si el niño no se mueve, al hospital. Si sangrado vaginal escaso, no justificado o abundante, al hospital. Si contracciones rítmicas antes de la semana 37, al hospital. Y si hipertensión más retención de líquidos, siempre al hospital. Gracias.